Buenas noches, que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno por nombre. Qué privilegio y qué bendición poderlos tener un sábado más conmigo. Yo quiero invitarle a que antes de dar inicio a este mensaje usted me acompañe y que juntos elevemos una oración para que sea el Espíritu Santo hablando únicamente a través de mi vida. Acompáñeme. Amado Señor, venimos delante de tu presencia del poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, venimos ante tu presencia con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, Señor, dispuestos, anhelando tu perdón y anhelando que tu Espíritu Santo que está en nuestros corazones sea ministrándonos, sea instruyéndonos, sea exhortándonos, sea capacitándonos, dando toda sabiduría e inteligencia de lo alto, para que en esta noche, Señor, nuestro espíritu se pueda vivificar, que el Espíritu Santo en este momento toque cada corazón, que ese fuego de tu Espíritu Santo sea avivado en cada uno de nuestros corazones, Señor. Desde ya reprendemos todo ataque del enemigo, todo estorbo que quiera impedir que este mensaje llegue a sus corazones, Señor. Señor, yo te doy a ti el dominio total de mi vida, de mi boca, Padre. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo. Yo solo soy, Señor, un instrumento útil en tu obra, Señor. Solo soy un vaso de barro, Señor. Te pido, Padre, que esa excelencia y ese poder tuyo sean manifiestos, porque yo no tengo ninguna capacidad, yo no tengo nada extraordinario fuera de ti, Señor. Pero sé que tu Espíritu Santo va a hablar a través de mi boca, Señor. Toca cada corazón, Padre. Bendice a cada persona que está viendo esto, Señor, a cada hermano, a cada amigo, Señor. Te pido que puedan disponer sus corazones, Padre. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bendición poder estar otro sábado más con ustedes, porque tenemos vida y creo que a pesar de las circunstancias que se están viviendo hoy en día, que muchos podrían decir, bueno, hay escasez, hay enfermedades, hay un montón de cosas, pero lo precioso es de que tenemos una oportunidad de vivir, una oportunidad de estar a cuentas con el Señor, una oportunidad de que nosotros podemos ver, contemplar la hermosura del Señor. Estaba yo hace unos días, iba yo temprano, a temprana hora del día, y cuando iba yo en el carro, yo podía ver ese paisaje y yo decía, esto tan perfecto puede ser creado únicamente por un Dios perfecto. Y decía, Señor, gracias porque puedo tener la dicha de ver, gracias porque me permites poder dirigirme a ti y decirte que eres precioso, que lo que has creado es precioso y que lo más importante, que tú nos amas porque nos has regalado eso precioso para que podamos ver. Entonces, es de estar felices, es de estar agradecidos que Dios nos ha dado un día más de vida. Y ahora sí, ya dando inicio a este mensaje, pues estaba yo recordando que ya hace bastante tiempo hubo una ocasión en la que yo me encontraba en medio de unas pruebas tan duras. Créame que no solo usted pasa pruebas duras. Todos, dice la palabra del Señor, que todos nuestros hermanos en Cristo, todos atravesamos pruebas difíciles. Y humanamente llega un momento en el cual uno se siente agotado, uno se siente un poco desgastado, siente que sus fuerzas se están agotando. Pero en ese momento algo dentro de mí me decía que yo debía de continuar, que debía seguir adelante. Así que yo me puse a escuchar unas alabanzas que ministraran mi corazón, que ministraran mi espíritu. Y en eso, después de algunas alabanzas, empezó a sonar una alabanza que tocó en ese momento mi corazón de una manera muy especial y mis lágrimas empezaron a caer y me postré a hablar con el Señor. Y fue un momento tan genuino, un momento tan especial. El título de la alabanza se llama Quiero volver a empezar.
Yo realmente, créame que no tengo una voz bonita para cantar, pero quiero compartirles un pedacito, realmente es un pedacito de esta alabanza que en ese momento tocó mucho mi corazón. Y se llama Quiero volver a empezar. Usted no se fije en mi voz, no le ponga atención, usted solo escuche. Qué precioso lo que dice. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida junto a ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Mientras escuchaba esta alabanza, yo recordaba, ¿sabe algo? Yo recordaba aquel momento donde yo estaba tan alejada de Dios, aquel momento donde yo me encontraba en un momento difícil, porque me había alejado de Dios y mi corazón estaba tan destrozado. Y cuando yo invoqué su nombre de todo corazón, yo le pedí perdón, yo estaba tan quebrada, estaba tan dolida. Y solo le decía, perdóname, perdóname, Dios mío. Perdóname por todo lo que he hecho, perdóname por alejarme de ti. Y en ese momento yo pude sentir como Él me dio una vida nueva. Y a pesar de que yo aún estaba en la universidad y era mi último año, un año difícil, así fueran las 3 de la madrugada, y no lo digo para que usted diga, la gran ella, o para vanagloria, créame que no lo digo por eso, sino estoy contando el porqué de esto. Y así fueron las 3 de la madrugada. Yo al terminar mis tareas estaba tan agotada, física y mentalmente, pero aún así yo me postraba y oraba, hablaba con Dios y meditaba en su palabra. Y cada día mientras yo empezaba a hacer eso, yo empecé a sentir esa necesidad tan grande de buscar más de Dios y de estrechar mi comunión cada vez más con Él. Y al recordar eso, yo le pedía perdón al Señor en ese momento, porque yo me puse a reflexionar cuando recordaba todo esto. Yo me puse a reflexionar que sentía que había bajado la guardia, que esa comunión ya no estaba tan fuerte como al inicio, cuando yo me había reconciliado con Él. Así que yo empecé a clamar su ayuda, su misericordia. Entre el afán y las pruebas y todas esas situaciones difíciles, no es excusa. Yo me di cuenta que había descuidado esa relación con Él. Pero ¿sabe lo maravilloso? Fue que ese momento yo dispuse mi corazón, invoqué su nombre, yo derramé mi alma delante de Él y le pedí que me perdonara por haber bajado la guardia. Y en ese momento yo volví a sentir ese anhelo de buscar más del Señor, de estar más cerca de Él. Porque yo decía, no quiero volver a descuidar mi comunión con el Señor, no quiero volver a fallarle, así que no debo bajar la guardia.
Y yo empecé a cantar esa alabanza que les digo. La canté varias veces. Y cada vez que la cantaba, se me salían las lágrimas. Porque escucho, o sea, esto que dice es tan precioso. Y en ese momento, como yo me encontraba en esa situación, mi espíritu se quebró. Quiero volver a empezar. Con un corazón sencillo. Un corazón que sea como el Señor. Porque el Señor vino con un corazón humilde. El Señor vino a servir y no ser servido. Y dice acá, con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Ese primer amor tan especial. Ese amor tan lindo que uno quiere estar en comunión con esa persona. Recuperar aquel sentir, esa emoción que amamos a Dios y queremos hacer muchas cosas por Él. Y dice, cuando mi deseo era vivir toda mi vida junto a ti. Cuando le decimos, Señor, te amo, te necesito. Señor, yo quiero seguir, yo quiero llegar a esa meta final que es Cristo. Y luego dice, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Porque eso es lo que sentimos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo o cuando nosotros nos reconciliamos. Sentimos ese agradecimiento con el Señor porque ha restaurado nuestras vidas. Y acá está diciendo que necesitamos regresar a ese momento cuando recibimos ese perdón, ese agradecimiento tan genuino. Y dice, y volver a los tiempos de dulce comunión. Ese momento especial con Dios donde uno se postra, donde hay silencio y donde uno derrama su alma con el Señor. Y dice, y revivir el fuego de nuestro primer amor. Algo que nos motiva a seguir adelante, algo que necesitamos de esa comunión, que necesitamos de Dios, que anhelamos estar en su presencia. Eso dice esta alabanza, revivir el fuego de nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos que el afán y la ansiedad y las cosas de este mundo empiecen a desviar nuestra mirada y que nuestra comunión con el Señor mengue, ese fuego se va apagando. Es como cualquier fuego que nosotros podemos ver físicamente. Que si lo dejamos estar ahí y no estamos soplándole, tarde o temprano se apaga. Y dice, necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Y estaba yo rogándole hace unos días al Señor por el mensaje de hoy, pidiéndole que yo necesitaba primeramente que hablara mi vida. Yo necesitaba que llenara mi corazón con su palabra, porque no solo se trata de que yo les comparta un poquito del Señor, sino se trata de que yo primeramente tome, me apropie esta palabra para mi vida, como muchas veces lo dice mi Padre. No se trata solo de que nosotros compartamos, se trata de que lo experimentemos. Yo le decía, Señor, yo necesito que llenes mi corazón con tu palabra y que también me permita ser un instrumento para compartir ese mensaje a los demás. Y cuando yo abrí mi Biblia, encontré este versículo y está en 2 de Crónicas, capítulo 15, del versículo 3 al 4. Y dice, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara. Y escuche, esto fue lo que a mí, Dios habló a mi corazón, y esto fue acá lo subrayé. Y dice, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron. Y escucha esto precioso. Y Él se dejó encontrar por ellos. Pero no dice, pero en su angustia buscaron por primera vez al Señor. Dice, pero en su angustia se volvieron al Señor. Se habían apartado.
habían olvidado darle la prioridad al Señor. Pero dice, y le buscaron, pero esa búsqueda no fue cualquier búsqueda, esa búsqueda fue una búsqueda genuina, fue una búsqueda de todo corazón, con arrepentimiento. Y Él se dejó encontrar por ellos. Y cuando yo leí este versículo, yo puse acá la importancia de permanecer en el Señor. El Señor es tan precioso, tan misericordioso, que cuando nosotros nos acercamos a Él y nosotros buscamos hacer su voluntad, buscamos agradarle, cuando clamamos a Él en oración, ese clamor llega delante de su presencia como ese olor fragante. Y Él siempre va a ir a nuestro socorro. Y creo que todos, cuando nos encontramos en medio de algo tan grande que nos sobreviene, meditaba yo y pensaba, cuando vienen malas noticias, cuando viene una enfermedad, cuando viene una prueba, cuando hay escasez, cuando nos despiden, cuando no encontramos trabajo, cuando hay algo que no está saliendo por más que intentamos, algo que estamos viendo, plan B, plan C, plan D y todo tipo de planes, por si uno falla y ninguno sale. Por más que hemos intentado, escuche esto, jamás será igual ese clamor, esa oración, esa súplica, que cuando no estamos enfrentando momentos difíciles. Jamás. En esos momentos donde nos sentimos tan vulnerables, donde somos capaces de derramar nuestra alma delante del Señor, llorarle, hablar con Él, pedirle que nos ayude, que tenga misericordia. Esos momentos donde nosotros no sabemos qué hacer, que vemos el mundo de un tamaño gigante, que vemos los problemas enormes, nuestra oración, nuestro clamor, nuestra súplica no es igual. Cuando nos encontramos en peligro, cuando nos vemos sin salida, esa oración es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa oración va desde el fondo del corazón. Ahora bien, en su infinita misericordia, el Señor concede lo que tanto le pedimos. Y después de esto llega un tiempo donde ya tenemos lo que le pedimos y empiezan a marchar las cosas bien. Poco a poco ese clamor y esa búsqueda empiezan a disminuir. Cuando no hay pruebas, cuando no hay luchas, cuando no hay dificultades, cuando no hay escasez, cuando no hay enfermedades, ¿usted cree que oraríamos de la misma intensidad? Por algo el Señor estableció las pruebas, porque las pruebas nos impulsan a seguir adelante, porque las pruebas nos elevan a otro nivel de fe, porque las pruebas nos mantienen en comunión con el Señor, porque somos vulnerables en esos momentos. Pero cuando sentimos que todo nos va bien, esa búsqueda empieza a disminuir. Y peor aún, cuando muchas veces lo que tanto le pedimos era prosperar, era esa oportunidad que tanto necesitábamos. Era, Señor, necesito que esto me salga bien y verás cómo busco más de ti y ahora voy a estar menos ocupado o cosas así. Cuando empieza a haber calma, comodidad, tranquilidad, escucha bien esto. Y no estoy hablando que sea malo que prosperemos, que tengamos nuestras cositas. No me malinterprete. Pero cuando no hay pruebas, cuando no hay luchas, cuando no hay nada de eso, el enemigo usa esa oportunidad para atacarnos.
y hacer que nos afanemos, que nos envolvamos, que nos relajemos y al final del día apenas tengamos tiempo para agradecerle a Dios por el día que nos dio. O peor aún, que estemos tan cansados que ya ni le agradezcamos al Señor. Y esa permanencia en Dios se va apaciguando, va perdiendo su fuerza. Y para el enemigo es tan fácil arrancarnos del Señor. Cuando algo pierde su fuerza, cuando algo se ha debilitado, incluso una misma manta usted la intenta jalar y no tan fácil se rompe, pero cuando una manta ya ha perdido su fuerza, ya ha perdido, se ha desgastado, fácil la rasga uno. Entonces el enemigo lo que busca es que nuestra permanencia en Dios se debilite para que así nos pueda arrancar fácilmente del Señor. Y las consecuencias de no permanecer en el Señor son muchas, que no terminaríamos de enumerarlas. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Escuche bien esto: el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Le quedó claro? Separados de mí, dice el Señor, ustedes no pueden hacer nada. Por eso el enemigo busca que nuestra permanencia en el Señor se debilite, y por eso Él busca desviar nuestra mirada del blanco perfecto. Porque de esta forma estamos perdidos. Porque el Señor dice: si sin mí ustedes no pueden hacer nada, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Entonces vamos a estar tan perdidos, nos secamos y podemos morir. Le pongo un ejemplo: una rosa cuando la acaban de cortar se ve tan preciosa y puede estar unos días así de hermosa, pero ¿qué pasa? Al haber sido cortada de su fuente de vida, se seca, se marchita. Nosotros al principio, si nos separamos del Señor, nos vamos a sentir bien y vamos a sentir que tenemos libertad para hacer lo que queremos y que todo nos sale súper bien. Pero conforme pasa el tiempo, nos vamos a ir marchitando, nos vamos a ir destruyendo, nos vamos a ir muriendo, porque nos hemos cortado de nuestra fuente de vida. Entonces es por eso que el enemigo busca esto, y que lleguemos a una muerte espiritual. Y no solo una muerte espiritual, sino física, porque Él va a buscar cualquier forma de que nosotros ya no tengamos una oportunidad más de vida. Porque Él sabe que mientras hay vida hay esperanza. Entonces Él sutilmente se va infiltrando en nuestras vidas hasta que nos desviamos totalmente del Señor. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, automáticamente pasamos a ser adoptados por Dios Padre y somos sus hijos. Y como todo buen padre siempre quiere el bien para sus hijos, siempre busca la disciplina. Un padre va forjando el carácter de su hijo, un padre lo corrige, lo regaña, pero no es porque sea malo, sino porque Él quiere que cuando crezca su hijo lo ama tanto que quiere que se evite decepciones, que se evite sufrimientos, todas esas malas decisiones que se toman cuando no hay una corrección, cuando no se les dice: eso que estás haciendo no te va a llevar por un buen camino, eso que estás haciendo yo ya lo viví y yo sé que no te conviene, no lo hagas. Y cuando no hay eso, es fácil desviarse. Proverbios 3:12 dice: pues el Señor corrige a los que aman, tal como un padre al hijo, que es su deleite.
Entonces, como les decía, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, entonces nosotros automáticamente pasamos a ser hijos del Dios Padre. Entonces Él dice que porque Él nos ama tanto, cuando nosotros nos estemos desviando de su voluntad, esa corrección va a llegar. Como ese padre que busca el bien para sus hijos, que no quiere que ellos pasen por las situaciones que ellos ya pasaron, que no quiere que vivan mal, que quieren que tengan lo mejor ellos, que tiene ese amor inexplicable de protegerlos, de cuidarlos. Cuando ve que su hijo no está yendo por el buen camino, cuando las decisiones que va a tomar le van a traer sufrimiento y consecuencias, ahí es donde Él actúa y aplica esa disciplina que a nadie le gusta. Es cuando disciplina a ese hijo. Al padre le duele corregirlo, porque eso va a implicar ver llorar a su hijo, ver muchas veces que su hijo se va a enojar con él, ver que su hijo siente que él es malo, que no lo quiere. Pero el padre sabe la importancia de corregirlo. Sabe que importa más que llore en ese momento, que llore toda su vida, que sufra toda su vida. Cuando el Señor ve que nosotros, por quien dio lo que más amaba, Dios Padre, entregó, y por eso nos lo recalca, a su Hijo unigénito. Era su único hijo. Imagínate el valor tan indescriptible que tenía ese hijo. Y nuestro Dios dio a su precioso Hijo Jesucristo para que derramara hasta la última gota de sangre por amor a nosotros, para que no nos perdiéramos. Entonces, cuando el Señor ve que nosotros, por quien envió a su Hijo Jesucristo, estamos desviándonos, nos estamos alejando del buen camino, si las decisiones que estamos tomando nos están conduciendo al precipicio, si estamos por abandonar nuestra comunión con Él, ahí es donde Él actuará drásticamente. El Señor nos envía señales. Por medio de su Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos. Esto que hace no está bien. Pero nosotros empezamos a ignorar la voz del Espíritu Santo. Y cuando ve que ya estamos a punto de caernos al precipicio, Él actúa drásticamente. Y entonces es ahí cuando Él nos lleva a ese desierto. Pero ese desierto es un lugar doloroso, donde vamos a sentir que estamos solos, donde vamos a cuestionarlo, que por qué no nos habla, donde vamos a decirle que por qué no nos quiere, donde vamos a llorar mucho, donde vamos a derramar muchas lágrimas, donde nos va a doler mucho. Y aunque a Él le duela muchísimo, más que a nosotros mismos, Él va a estar ahí, pero va a estar en silencio, observándonos. Él va a estar cerquita de nosotros, pero ahí es donde nos va a enseñar, donde nos va a corregir, donde nos va a moldear. Ahí es donde nos va a enseñar a volvernos a enamorar de Él, donde vamos a crear nuevamente nuestra dependencia de Él, donde nuestra fe va a renacer. Oseas 2:14, a mí me encanta este versículo, y dice: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y otra traducción dice: y haré que se vuelva a enamorar de mí. La Biblia tiene muchos ejemplos de personajes que por un momento se desviaron de la voluntad del Señor, no quisieron obedecerlo, tomaron malas decisiones
y hubieron consecuencias. Pero por esa misericordia, Dios los llevó a ese desierto, a ese punto de quebrantamiento donde iba a estar vulnerables, fáciles de moldear. Los últimos 2 en vivos, los mensajes que Dios me ha dado el privilegio de yo poder compartir, hemos hablado sobre lo que son las pruebas, las tentaciones, y mencionábamos la historia del hijo pródigo. Aquel que por desviar su mirada, por ver las cosas que le ofrecía el mundo, se fue tras ello. Hasta que es llevado a ese desierto en donde no sabe qué hacer. Y se acuerda de su padre y reconoce que nunca debió salir de ahí. Ese momento de reflexión donde pensaba lo bueno que era su padre. Y ese momento donde él decide regresar. Donde él decide acercarse nuevamente al Padre. También está la historia de Jonás, que no quería obedecer la tarea que Dios le había designado. E intentó desviarse de la voluntad del Señor, intentó no hacerle caso. Y Dios lo lleva a ese desierto donde él reconoce que le ha fallado. Y él regresa a hacer lo que el Señor quiere. En lo que el Señor le ordenó. Estoy segura que después de estos sucesos, ellos estrecharon aún más su comunión con el Señor. También la tan conocida historia del pueblo de Israel, que siempre se iba tras otros dioses, tras lo que los demás tenían, tras todo lo que el mundo ofrecía. Y en sus corazones siempre deseaban regresar al mundo de donde Dios los había rescatado. Pero una y otra vez se acercaban a Dios. Pero siempre volvían a alejarse de Él. Por eso el Señor les dice, no se arrepientan rasgando su ropa. No lloren momentáneamente, sino que háganlo de todo corazón. Y eso es lo que busca el Señor, que permanezcamos en Él. Sé que con todo lo que hoy hay en el mundo, con todo lo que se vive en el mundo, cuesta serle fiel a Dios. Y se mueven tantas cosas que pueden alejarnos de esa comunión con el Señor. El afán por tener cosas materiales, el afán por tener mucho dinero, el afán por ser popular, por ser aceptado por la gente. Se mueve un mundo de vicios, de pornografía, de inmoralidades. Se ha normalizado todo esto que ya no se ve como algo malo. Que cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y en medio de ese mundo donde nos encontramos viviendo, sé que como jóvenes el ataque es aún más fuerte. Porque el enemigo va a atacarnos para que de nuestra temprana edad o desde nuestra mediana edad o de la edad que sea, nos distanciemos del Señor y hagamos todo lo que le desagrada a Él. Y ahora hasta a la niñez ataca de una forma tan astuta que abandonar la comunión con el Señor ya no es difícil. Yo acá ponía una pregunta. Si tú en estos momentos abandonaste tu comunión con el Señor, si tú hace mucho tiempo ya no hablas con el Señor, ya no tienes una comunión con Él, te pregunto, ¿qué te ha alejado de Dios? ¿Qué hizo que esa emoción o ese sentimiento y esas ganas de buscarlo cada día menguaran? ¿Los deseos de la carne? ¿El dinero? ¿Las malas amistades? ¿La música? ¿Los vicios? ¿El afán por las cosas materiales? ¿El orgullo? ¿Querer lo que los demás tienen? Yo no sé tras qué te has ido, pero lo que sí sé es que hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está tocando fuertemente ese corazón. Hoy Dios te está diciendo, hijo mío, hija mía,
amado hijo mío, regresa a casa, regresa a esa comunión conmigo, regresa a ese primer amor. Y si tú en ese momento dijeras, yo no puedo regresar, estoy lleno de pecado, le he fallado tanto, no puedo porque los deseos de este mundo me dominan, simplemente no puedo salir de donde hoy estoy. Isaías 55:6 dice, esta es una traducción del lenguaje actual: ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Ahora es el momento oportuno, busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Pero también da una condición, proviene algo, ofrece algo tan precioso: que los malvados cambien su camino y alejen de sí, escuche, hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor, y escuche lo precioso, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. La palabra del Señor dice que al que viene a Él, Él no le echa fuera. Dios puede y quiere y tiene la autoridad para perdonarte. El único requisito que te pide es que lo hagas de todo corazón, que tu arrepentimiento sea genuino, que sea con todo el corazón, que no solo sea un llanto superficial, que no sea un arrepentimiento momentáneo, que no sea una forma de tener borrón y cuenta nueva y seguir pecando y no sentir culpa en ese momento, sino que sea desde lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Y cuando tú lo invoques de esa manera, Él va a estar ahí con sus oídos dispuestos. Él va a estar así escuchándote. Él va a estar lleno de felicidad de escuchar que tú te estás acercando. Él va a estar ahí rebosando de emoción al ver que su precioso hijito quiere arrepentirse, quiere volver a papá. Y Él va a estar ahí con los brazos abiertos y va a salir a tu encuentro con todo lo necesario, que es la sangre de Jesucristo, para sanar todas tus heridas, para limpiarte, para sanarte los golpes y las lágrimas que tus malas decisiones te han causado. Hace un tiempo encontré una frase que me impactó mucho y la compartí. Y decía, oye, vuelve a orar, vuelve a la iglesia, vuelve a vigilar, vuelve a ayunar, vuelve a tu ministerio, vuelve a esa comunión que tenías con Dios. A mí me impactó mucho porque con todo lo que pasa hoy en día, el enemigo ha atacado sutilmente que poco a poco dejamos de orar, poco a poco dejamos de ir a la iglesia, dejamos de vigilar porque nos afanamos en otras cosas y nos da sueño, o poco a poco dejamos de ayunar porque no nos da tiempo o porque amanecemos con hambre. Y hemos dejado ese ministerio que Dios nos había entregado por los afanes de este mundo. Así que esta frase es tan cierta y hoy Dios te está diciendo esto. Vuelve a orar, vuelve a mi casa, vuelve a vigilar, vuelve a ayunar, vuelve al ministerio que yo te entregué, vuelve a esa comunión tan preciosa que teníamos tú y yo. Yo quiero que en este momento tú recuerdes cuando Dios te rescató de donde tú estabas, de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, donde estabas herido, donde estabas sucio de tanto pecado, donde estabas lastimado, con frío. Y ese momento, cuando el Rey de Reyes salió a tu encuentro y te limpió cuidadosamente tus heridas. Estabas tan lastimado y Él con delicadeza te curó esas heridas. Cuando secó cada lágrima que derramaste
y te dio un nuevo comienzo. Yo quiero que lo recuerdes, que recuerdes todas esas promesas que le hiciste al Señor cuando iniciaste nuevamente o cuando lo acabas de aceptar al Señor. Recuerda ese momento donde le clamabas, donde gemías y le pedías con todo el corazón las cosas que hoy tienes. ¿Le sigues agradeciendo? ¿Le demuestras tanto agradecimiento que hay en ti y lo estás buscando por las cosas que hoy tienes, que antes no tenías y le pediste a Él y Él te las concedió? Recuerda todos esos momentos donde tuviste milagros grandes en tu vida, en tu familia. Recuerda ante todo que Él dio su vida por amor a ti, a mí. Recuerda que Él quedó desfigurado, que Él quedó irreconocible. Él tenía tan solo 33 años cuando se dio en propiciación de nuestros pecados. Recuerda que Él llevó ese peso de enfermedades, de angustias, de dolencias. Todo eso que nos robaba la paz, todo eso que nos dividía de Dios el Padre, toda esa condenación que había sobre nosotros. Sobre Él recayó ese castigo. Pero también recuerda que lo hizo no porque lo obligaran, sino lo hizo por amor. Por amor. Ese amor que Él solo sabe dar, con amor eterno. Él es el buen pastor y dio su vida por sus ovejas. Recuerda que Él dejó las 99 por ir tras una que se perdió. Si tú te has alejado de Él, si tú abandonaste tu comunión con Él, si preferiste irte tras las cosas que ofrece el mundo, hoy es la oportunidad para que invoques el nombre del Señor de todo corazón. Que tú le abras tu corazón sinceramente al Señor y Él va a llegar a tu encuentro. Recuerda que el hijo pródigo no solo pensó que le falló a su padre y se quedó ahí, sino que ese hijo fue a la casa de papá, regresó y volvió a empezar. Que hoy todos retomemos esa comunión con el Señor, pero no digas yo tengo comunión con el Señor, sino que hoy todos retomemos esa comunión ferviente del Señor, ese anhelo de buscarlo, ese deseo de que cada día lo podamos conocer más y más. Vuelve a esa comunión con Dios. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y te dejo con esto: no solo le abras, dale la llave de tu corazón y Él nunca dejará entrar a nadie más ahí. Acompáñame a hacer una corta oración para finalizar este mensaje. Acompáñame. Amado Señor, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por ese momento tan especial donde primeramente has hablado mi vida y sé que vas a hablar a la vida de los demás corazones, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria. Perdónanos, Señor, si por el afán de este mundo, si por las cosas de este mundo hemos menguado nuestra comunión contigo, si ya no te buscamos como debe ser, si hemos, Señor, descuidado nuestra comunión contigo. Hoy, Padre, de todo corazón, regresamos a esa comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a que nos enamoremos cada día más de ti y que nadie, Señor, quite el trono que tú tienes en nuestro corazón, Señor. Que nadie te quite ese primer lugar que tú tienes y queremos ponerte en nuestro corazón, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Sigamos adelante con Cristo y acordémonos que Él siempre va a estar ahí para cuando nosotros nos acerquemos a Él. Adelante con Cristo, que muy pronto ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más tristeza, sino todo va a girar en torno cuando estemos en la presencia del Dios Altísimo. Bendiciones y hasta una próxima.